Evangelio de hoy, domingo 21 de julio del 2024. Venid a un lugar desierto, a descansar. Evangelio de hoy y lecturas. Primera lectura. Lectura del profeta Jeremías, capítulo 23, versículos 1 y 6. Ay de los pastores que dispersan y dejan que se pierdan las ovejas de mi rebaño. Oráculo del Señor. Por tanto, esto dice el Señor, Dios de Israel, a los pastores que pastorean a mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las dejasteis ir sin preocuparte de ellas. Así que voy a pedirles cuentas por la maldad de vuestras acciones, oráculo del Señor. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las expulsaste, y las volveré a traer a sus dehesas, para que crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten, y ya no temerán ni se espantarán. Ninguna se perderá, oráculo del Señor. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que daré a David un vástago legítimo. Reinará como monarca prudente, con justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá, Israel habitará seguro. Y le pondrán este nombre: el Señor es nuestra justicia. Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume. Y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios capítulo 2, versículos 13 y 18. Hermanos, ahora gracias a Cristo Jesús, los que un tiempo estabais lejos, estáis cerca por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos ha hecho uno, derribando en su cuerpo de carne el muro que los separaba, la enemistad. Él ha abolido la ley, con sus mandamientos y decretos, para crear de los dos, en sí mismo, un único hombre nuevo, haciendo las paces. Reconcilió con Dios a los dos, uniéndolos en un solo cuerpo, mediante la cruz, dando muerte, en él, a la hostilidad. Vino a anunciar la paz, paz a vosotros los de lejos, paz también a los de cerca. Así, unos y otros, podemos acercarnos al Padre por medio de él, en un mismo espíritu. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio, según San Marcos, capítulo 6, versículos 30 y 34. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco. Porque eran tantos los que iban y venían, que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse,
y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio, y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud, y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Reflexión del Evangelio de hoy. Venid vosotros a solas a un lugar desierto, a descansar un poco. San Marcos, capítulo 6, versículo 31. La cercanía con el Señor es la garantía no solo del descanso sino de la verdadera vida, la vida con Jesucristo. En la segunda lectura, San Pablo, escribiendo a los cristianos de Efesios, resume la esencia de la vida cristiana. Concluyendo, y refiriéndose a Jesucristo, nos dice: vino a anunciar la paz, paz a vosotros los de lejos, paz también a los de cerca. Así, unos y otros, podemos acercarnos al Padre por medio de Él en un mismo espíritu. El verdadero descanso, la verdadera paz, todo esto lo encontramos en Jesucristo, que nos invita a todos a acercarnos a Él, a permanecer a su lado, a alimentarnos de su palabra, a vivir su vida, a identificarnos con Él en la Eucaristía. El apóstol San Pablo experimentaba continuamente lo que significaba predicar a judíos y a gentiles, dos pueblos enfrentados, excluyentes. Su comprensión de la persona de Jesucristo le hizo cambiar radicalmente su punto de vista judío para comprender que Jesucristo no había venido al mundo para el pueblo de Israel exclusivamente, sino para toda la humanidad, para judíos y no judíos. En pleno siglo XXI, no nos resultan ajenos los enfrentamientos entre judíos y una parte de árabes, hasta tal punto que las palabras de San Pablo siguen siendo de estremecedora actualidad hablando de Jesucristo, que vino a anunciar la paz, paz a vosotros los de lejos, paz también a los de cerca. Así, unos y otros, podemos acercarnos al Padre por medio de Él en un mismo espíritu. Mientras no haya paz en el corazón del ser humano, por un motivo u otro, la humanidad seguirá enfrentándose, la enemistad y el odio continuarán prevaleciendo sobre la paz que Jesucristo ofrece a todos, pues a todos ofrece su paz, paz para el pueblo de Israel y paz para todos los demás pueblos. Actualmente, la paz en nuestra humanidad se nos antoja demasiado lejana. Todos hemos de afianzar la paz en nuestro interior, en nuestra mente y en nuestro corazón, superando la enemistad, haciendo las paces en lugar de las guerras. A las personas cristianas nos incumbe la tarea de vivir con la paz en nuestro corazón, superando toda clase de egoísmo y de indiferencia. Conservar la paz es tarea de todos, y especialmente de las personas cristianas, pues tenemos el cuidado de la paz como vocación y cometido en nuestra vida. Jesús es nuestra referencia. Gracias por visitarnos, no olvides de tocar la campanita y regálame un me gusta. Suscríbete a mi canal para seguir creciendo y llevar el Evangelio a más personas. Recibe la bendición de Dios.